Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Como siempre decimos, en este ciclo tratamos de analizar y de poner a disposición de quien nos escuche y nos vean la academia y la teoría, la práctica, la función de gobierno, porque el sentido es que la reflexión sea un instrumento para la acción. Hoy tenemos la suerte de contar con Jorge Capitanich, que tiene una trayectoria muy conocida, digamos que no hace falta explicarla, las veces que estuvo al frente de la Gobernación del Chaco, ni su función en el ámbito legislativo como senador de esa provincia, como jefe de gabinete en 2 oportunidades de la Nación, pero tal vez no sea tan conocido su visión académica. Es una persona que desde su formación de grado en las ciencias económicas ha incursionado en el posgrado, ahora en el doctorado, en ciencias de la administración, en las ciencias económicas, en las ciencias políticas, y ahora está incluso desarrollando algún que otro un doctorado, creo, profundizando justamente en esa reflexión a la que es muy afecto y nos permite esta herramienta valiosa, juntar la experiencia política de la gestión con la reflexión académica. Así que, nuevamente, Jorge Capitanich, muchísimas gracias por su visita. Al contrario, muchas gracias, Horacio. Bueno, como decíamos, creo que hay mucho para decir con todo esto, pero básicamente, teniendo la suerte de tu experiencia y tu formación y reflexión desde la función política en ejecución, desde el análisis académico de la ciencia política y de la economía, una primera visión o una caracterización de problemas o vectores de la Argentina, de su desarrollo. Yo sé que es un desafío enorme, son 2 minutos, pero alguna línea, dada tu experiencia, que quieras puntualizar. A ver, yo creo que es muy importante hacer una reflexión respecto al tema de la República Argentina desde 3 aristas o de 3 prismas debidamente desarrollados, que es el tema del análisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. He interpretado en este sentido a través de un proceso reflexivo de que Argentina necesita construir claramente lo que se denominaría una quinta república en lo político, que es necesario tener una estabilidad macroeconómica a través de un régimen monetario consistente y obviamente tiene que tener un enfoque multidimensional de la pobreza. ¿Qué significa cada una de estas 3 cuestiones? La primera cuestión es quinta república, porque entiendo claramente que la República Argentina ha tenido un esquema en donde régimen, sistema o matriz política se han ido constituyendo desde 1810 hasta este año 2024, con distintos vectores de contradicción, con estrategias de consenso en algunos aspectos y a través de maximización de disensos. Pero en este sentido, una primera república es la que se constituye en 1853, con las sucesivas reformas, tanto el Acuerdo de San Nicolás, Pacto de San José de Flores, y obviamente lo que significó la ruptura del Estado de Buenos Aires en su momento y naturalmente llegar a un proceso de organización nacional que tardó 70 años, entre 1810 y 1880, para que Julio Argentino Roca sea presidente de la República con una capital federal y asuma el 12 de octubre del año 1880, no sin antes una controversia y una lucha con Carlos Tejedor, con entre 1.000 y 3.000 muertos, digamos, de acuerdo a las proyecciones que se calculan en ese sentido, desde el mes de julio del mismo año. Perdón, me interrumpe, pero este dato de los muertos tan trágico me parece muy ilustrativo, porque generalmente a veces uno reflexiona o cuenta crisis en Argentina, pero cada una de ellas costó muchos muertos. Muchísimas, claro, porque aparte la organización política que tardó 70 años, eso ha incubado claramente una disputa entre unitarios y federales, en donde se plasma en la Constitución de 1853 con modificatorias, claramente un espíritu liberal en la Constitución, pero un sistema federal de gobierno. Eso sería el esquema de consenso que se logra, pero recordemos algunas cuestiones. Primero, tuvimos, en primer lugar, una primera junta de gobierno, después una junta grande que nunca se termina de constituir efectivamente, después un primer triunvirato, después un segundo triunvirato, un tercer triunvirato que no se logra constituir, un directorio con 6 directores, una constitución fallida en 1819, otra en 1826. Obviamente lo que significó claramente el tema de la anarquía del 20 de junio del año 1820, pero también los distintos reglamentos y estatutos provisorios, o la Asamblea del año 13. Desde el 11 en adelante. Exacto, o sea que, digo, problemas de estructuración del diseño político, porque no había acuerdo respecto al sistema de gobierno, a una constitución aceptada por todos y una capital federal. Bueno, creo que eso se logra después de 70 años. Si uno compara con Estados Unidos,
Entre la revolución de 1776 hasta 1787, el Congreso de Filadelfia, tardaron solamente 11 años, nosotros tardamos 70. Eso no sin antes guerra civil, problemas de anarquía y el rol que ha tenido la provincia de Buenos Aires en el esquema del monopolio de la política exterior y obviamente la recaudación. Entonces, cuando uno logra visualizar este proceso, entiende claramente los problemas de la renta aduanera y de correos como principal fuente de recursos de su época, la libre navegabilidad de los ríos interiores, los problemas que se generaban en la disputa de la administración de los puertos, o sea, la administración portuaria, la renta de aduana y el tema de libre navegabilidad de los ríos, era claramente un modelo de diseño desde el punto de vista de la acumulación de capital, de riqueza, de vinculación comercial y de acuerdo internacional. Entonces, el diseño de que Argentina necesita encarar una quinta república con un nuevo enfoque, tiene que ver con esta primera república que se logra, pero hay una segunda república que yo denomino la república peronista con la Constitución de 1949, la irrupción de la clase trabajadora. La república fallida, 1957, porque obviamente la proclama militar del 27 de abril del año 1956 es el que deroga la Constitución de 1949 y establece un mecanismo de reforma constitucional que, si bien introduce el 14 bis, para citar algunos artículos, efectivamente es una constitución que tiene la base proscriptiva del peronismo. Básicamente, claro, el pecado de origen. El pecado de origen. Y después 1994, que se logra realmente plasmar un pacto de carácter constitucional con el Pacto de Olivos, oportunamente tan vilipendiado, pero que definitivamente genera los cimientos de una nueva institucionalidad en la República Argentina que convalida, yo diría, lo que se pergeñó a partir de 1983, que tiene que ver con el Pacto Democrático, el Pacto de Derechos Humanos, que tiene que ver con normas, reglas de convivencia, pero que definitivamente hoy está en latencia y en tensión. La segunda cuestión que me parece importante para mí es definir lo que yo denominaría régimen monetario. Argentina ha tenido inestabilidad macroeconómica de origen crónico y esa inestabilidad macroeconómica necesita un régimen monetario que garantice estabilidad monetaria y obviamente un enfoque multidimensional de la pobreza que tiene que ver con lo que denominaría al mismo tiempo vectores que estimulen una infraestructura social básica, es decir, las inversiones que son necesarias realizar en materia de agua potable, cloacas, pavimento urbano, desagües pluviales, rutas, viviendas, etcétera. Mecanismos que garanticen naturalmente una infraestructura social básica como un medio ambiente adecuado para la calidad de vida de las personas. Segundo tema tiene que ver con la política de ingresos. En ese sentido, empleo, empleabilidad de buena calidad, salarios y obviamente reducción y eliminación de la informalidad laboral, pero sobre todo esto que también tiene que ver con estabilidad monetaria y mejoramiento de la estructura de ingresos de las familias. Pero al mismo tiempo derechos en términos de cantidad y calidad. No solamente acceder a la educación, sino acceder a una educación de buena calidad. No solamente acceder a la salud, sino a una salud de buena calidad. No solamente acceder a la justicia, sino a una justicia de mayor calidad. No solamente acceder a la seguridad, sino seguridad de buena calidad. Entonces, esta combinación de enfoque multidimensional de la pobreza, que combine infraestructura social básica, conjuntamente con políticas de ingreso y conjuntamente con derechos en cantidad y calidad, deberían plasmarse claramente en un nuevo diseño de país. Por eso a mí me parece que es importante remarcar cuáles fueron nuestros defectos fundacionales, por así decirlo. Entonces, el primer tema, creo que la Argentina ha tenido un problema de, en primer lugar, las disputas siempre en la humanidad tiene que ver con la posesión estratégica de la factoría de producción. Antes era tierra, capital y trabajo. Muy bien. Argentina se plasmó claramente el esquema de tierra, en donde la posesión estratégica de las tierras a través de una oligarquía terrateniente fue sobre la base de una identidad, primero de un partido militar, un partido político de carácter de representación oligárquica, digamos, porque era el voto calificado, claro. Y obviamente un sistema en donde los vectores que van configurando la organización política de la Argentina tiene que ver con, primero, integridad o integración de base territorial y al mismo tiempo articulación de un sistema institucional. Entonces, Argentina, es interesante observar esto, digamos. El Virreinato de Río de la Plata en 1776 tenía una superficie territorial equivalente a casi 5,6 millones de kilómetros cuadrados. Si uno toma hoy, es 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie territorial. Si toma todo el esquema de
y insularidad, Antártida y Argentina son 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Si tomamos eso, somos el 7º país del mundo. Si tomamos superficie continental, territorial, solamente somos 8ª superficie del mundo. Pero digo, sumando esto, lo importante es que la República Argentina ha tenido una alianza estratégica entre el partido militar, la oligarquía terrateniente, la posesión estratégica de la tierra como un insumo o un factor de producción clave, que se apropia del capital extranjero y nacional, con lo cual, naturalmente, al tener un modelo de centralización de los factores de producción, genera un modelo de acumulación. Ese modelo de acumulación es un modelo de acumulación absolutamente asimétrico. Hoy uno puede visualizarlo en el 0,01% de la superficie, o si quiere uno centralizar para no hacer tan complejo, digo, en el 1% de la superficie, el 40% de la población, en el 99% restante, el 60% de la población. Cuando uno toma efectivamente el 57% del empleo formal, es cerca de 60 a 100 kilómetros la redonda de Buenos Aires. De manera que es un país... Ahora, perdón, en ese punto, yo te traigo un poquito más para atrás, que vos dijiste y me gustaría si lo puedes ampliar un poquito, porque en este esquema de instabilidad política vinculado a la estructuración económica de un partido gobernante con intereses concretos, hubo interés geopolítico también británico. Obvio. Y el latifundio. Sí, claro. O sea, punto, ¿no? Concretamente lo que ocurrió fue, primero, el diseño de la posición estratégica entre el partido militar y la oligarquía terrateniente para establecer una estrategia de demora en el proceso de industrialización a partir de una alianza estratégica con la principal potencia de la época, Inglaterra, a través de la inserción en el principio de la División Internacional del Trabajo sobre la base de un modelo agroexportador. Ese modelo, efectivamente, era un modelo asequible para el momento, digamos. Argentina, recordemos, en el año 1869, primer censo de Sarmiento, 1,8 millones de habitantes estimativamente. Después empieza 4 millones, después 8 millones. Llegó a tener Capital Federal el 50% de su población como inmigrante. Recordemos que casi el 33, el 35% de la población argentina era inmigrante, claro, hacia el año 1914. De manera que lo que hubo claramente es una configuración de un modelo de país con un diseño de inserción internacional definida que generó asimetrías severas desde el punto de vista del espacio territorial. Entonces, estas tres cuestiones que yo decía, la alianza estratégica entre el partido militar y la oligarquía terrateniente para la posesión de los medios de producción clave, con demoras en los procesos de industrialización y alianza estratégica con Inglaterra, generó, a mi modo de ver, con distintas circunstancias que no fueron homogéneas en el devenir histórico del país, en algunos momentos restricción energética, en algún momento restricción externa, sobre todo uno cuando mira la restricción externa del país como un principal condicionante es, toma 1975, 2023 y estamos observando 414.000 millones de dólares de fuga de capitales, 94.000 millones de dólares de déficit fiscal consolidado. Tomás cerca de 289.000 millones de dólares de balance comercial positivo. Si tomás 64-74, realmente no tuviste restricción externa. Tuviste un proceso de densificación de base industrial y obviamente de mayor autonomía relativa vinculada al tema externo. Pero lo cierto es que si vos tomás 214 años de historia, o 224, tenés un serio problema de déficit fiscal de carácter estructural, de endeudamiento de carácter estructural, de régimen monetario variable, convertibilidad, de régimen cambiario flotante, fijo. O sea, tuvimos un problema de inestabilidad macroeconómica de origen crónico. Digamos que, para entenderlo mejor, podría ser que entonces, contrariamente a lo que suele decirse, la cantidad de desarrollo histórico de la mayor cantidad de tiempo en la historia se volcó a un esquema rentístico financiero, claro, que productivo. Salvo interregnos que fueron casi disruptivos, aunque se los quiere señalar como masivos. Exactamente. ¿Entiendo bien? Exactamente. Y básicamente los modelos han sido claramente o incluyentes o excluyentes. Y los excluyentes tuvieron mucho que ver con renta financiera o renta también desde el punto de vista de los factores de producción. O sea, la tierra con un carácter especulativo de inserción internacional determinado, pero sin considerar claramente el modelo de acumulación interno. Entonces, en este sentido, a mí me parece que es importante centralizar la Argentina en 9 puntos. Digamos. Primero, tenemos restricciones irresueltas,
tenemos reglas incumplidas y tenemos políticas fallidas. O sea, ¿cuáles son las restricciones irresueltas? La restricción externa, o sea, la insuficiencia en la oferta de divisas en el mercado formal y el exceso en el mercado informal. O sea, tuvimos fuga de capitales a través de políticas que se diseñaron para eso, que generaron un proceso de descapitalización desde el punto de vista de la inserción, desde el punto de vista del desarrollo del ahorro, la vinculación del ahorro a la inversión, el desarrollo del mercado de capitales, etcétera, etcétera, con el objetivo de promover un mecanismo de financiamiento para el desarrollo del stock de capital con aumento de productividad y generación de bienes y servicios con diversificación productiva, con densidad y desarrollo para tener mayor autonomía. Perdón, ¿eso estaría relacionado con la dificultad que hubo en la Argentina de tener un mercado de capitales genuino? Sí, hoy por ejemplo uno tiene en el mercado de capitales el equivalente a 37 billones de pesos, o sea 37 billones de pesos desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de capitales, cuando más o menos estás entre 26 a 28 millones de pesos en depósitos en pesos. Con lo cual digo, ¿tenés fondos comunes de inversión? Sí. ¿Tenés funcionamiento del mercado de capitales? Sí. ¿Tenés un diseño, un desarrollo? Sí, pero debería ser de otra magnitud para la Argentina. El problema central de la Argentina también es que la tasa de endeudamiento de las familias es equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, mientras otros países de la región están en el 60, 65, 78%, otros países del mundo exceden el 100%. Entonces tenés una capacidad de apalancamiento no utilizada desde el punto de vista del desarrollo para la potenciación de la inversión y el consumo. La segunda cuestión, digo, teniendo las restricciones, ¿cuáles son estas restricciones que es importante remarcar? Primero, la restricción externa. Porque esta restricción externa tiene que ver con problemas de evasión fiscal, de elusión fiscal, de fuga de capitales, de sobrefacturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones, de subfacturación de exportaciones, de triangulación con países de baja tributación relativa y con un problema serio de no regulación adecuada de los precios de transferencia. Entonces, hay un problema de evasión, elusión, controles laxos que ineludiblemente tienen que ver con el problema del Estado. La segunda cuestión que me parece importante es remarcar el tema de restricción energética. Hoy tenemos la posibilidad de que Vaca Muerta y otros yacimientos convencionales y no convencionales, pero sobre todo los no convencionales, aumentan la productividad, etcétera, que pueden llegar efectivamente para el año 2030 a estrategias de entre 25 a 30 mil millones de dólares de exportaciones, cuando antes teníamos déficit energético. O sea que la energía es muy importante. O sea, la energía es importante tener gas, petróleo de buena calidad, tener energía hidroeléctrica, energía nuclear, energía eólica, energía hidrógeno verde, hidrógeno azul, una matriz diversificada. O sea, una matriz perfectamente diversificada que te baje el precio de la energía para el mercado interno con el objeto de establecer un mecanismo. A ver, esto de que acá tiene que valer desde 3.06 dólares por millón de BTU, puede ser de $4, puede ser $4,5, pero en definitiva, si vos tenés que importar esa energía, depende cuál es el precio spot en el momento. Si llegaste a pagar $50, otra 25, otra 20, o sea, depende de ciertas condiciones de negociación. Pero lo cierto es que si vos tenés hoy una capacidad, no solamente para abastecer el mercado interno, sino que bajar el precio de la energía, tenés automáticamente dos resultados. Primero, podés desarrollar las cadenas de valor para generar una infraestructura de producción de bienes y servicios que naturalmente te aumenten el grado de autonomía relativa. Ejemplo, si el costo de la energía baja, tu factura de luz va a ser menor para cualquier vecino. Entonces, si vos tenés el menor costo de producción de energía, menor precio al usuario. Ese menor precio al usuario, genuinamente lo que te vincula es al tema de la reducción de los subsidios. Entonces, si es 2,1% de subsidio, podés llegar con 0,7% del PIB de subsidio a resolver un problema de aumento por la vía indirecta de la política de ingresos a cada familia. O sea, en la familia vos tenés personas que pueden tener un empleo formal de buen salario. Eso es fantástico. Ahora tenés personas que no ganan un buen salario, un problema. Tenés personas que tienen trabajo informal. Y si a esa persona que tiene un salario insuficiente o un salario informal, mucho más insuficiente aún, te aumentan el precio del gas, el precio de la luz, el precio del agua, lo matás. Entonces vos lo que tenés que buscar es un mecanismo para que la maximización del ingreso directo más la reducción de los costos del costo de vida, o sea, inflación baja,
en materia de bienes y servicios, automáticamente eso te mejora tu calidad de vida. Y si a su vez tenés mecanismo de crédito, entonces ya no solamente vivís el día a día, sino que empezás a comprar bienes durables y también podés comprar bienes inmuebles. Entonces, esto es así, digamos. Primero, vos lo que te lográs en tu vida es, primero, te sacrificás para tratar de lograr ser alguien en la vida. Ser alguien en la vida no significa tener un título universitario únicamente, sino que desarrollar una profesión, una técnica, un oficio, que ese mecanismo te garantice estabilidad, que te genere un buen ingreso y que a su vez te genere capacidad de financiamiento a largo plazo a los efectos de poder comprar y vivir bien. Significa que puedas trabajar todos los días, que puedas tomarte vacaciones, que puedas comprarte bienes muebles, o sea, bienes muebles que son desde electrodomésticos hasta un auto o una moto, y después, naturalmente, puedas a través de un modelo de estabilidad comprarte un bien inmueble. Y eso significa también ir construyendo un esquema de pacto intergeneracional. O sea, lo que yo construyo le dejo a mis hijos y lo de mis hijos a mis nietos. Hablando de esto, hay un tema que está en tu exposición muy clara y como un instrumento de apalancamiento indispensable, que es la infraestructura y la logística. Totalmente. Vial, fluvial. Totalmente. Eso es lo que yo decía, digamos, porque estas tres restricciones, o sea, si resolvemos bien la restricción externa, tenemos y estamos resolviendo la restricción energética, entonces tenemos que resolver la restricción logística. La restricción logística para mí, mínimo son 125.000 millones de dólares, máximo 250.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de Argentina? Más o menos, tomás un cálculo de 630.000 millones de dólares. Digo porque tenés que tomarlo, si es PPP, digamos, de poder de paridad adquisitiva, si tomas valores constante, pero corriente, dólares, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tomar un promedio, 630.000 millones de dólares. La verdad es que es el equivalente más o menos al 35%, el tercio del Producto Interno Bruto. Y la verdad es que lo podés apalancar entre un promedio entre 15 a 20 años. Y lo podés hacer desde distintos mecanismos de financiamiento, pero lo cierto es que Argentina necesita, a ver, vamos a plantear ejemplos básicamente. Si vos tenés que hacer 1 kilómetro de vía férrea, $1 millón, puede ser menos, más, pero te quiero decir, para ser homogéneo el análisis. ¿Querés hacer un megavatio de electricidad? $1 millón. ¿Querés 1 kilómetro de ruta? $1 millón. Más o menos, o sea, puede salirte menos, más, pero te quiero decir para tener magnitud. Entonces, vos querés hacer $10.000 millones, 10.000 kilómetros de ruta y $10.000 millones. ¿Querés hacer 10.000 megavatios de electricidad? $10.000 millones. ¿Querés hacer 10.000 kilómetros de ferrocarril? $10.000 millones. Ahora, ¿querés hacer de alta velocidad? Ya tenés que pensar en otros valores. Pero te quiero decir, hay que pensar en, si tenés que resolver el problema para todos los hogares. Argentina tiene entre 47, vamos a poner una proyección de 50 millones de habitantes. Efectivamente, 3,8, 4 habitantes por vivienda. Entonces, más o menos, siempre se dice, son cerca de 15 millones de personas, es decir, 15 millones de viviendas. Más o menos así, pero puede ser un poquito más, menos. Tenés cerca de 15 millones de vehículos en la Argentina. O sea que cuando vos mirás todo ese panorama de cantidad, entonces tenés que ver, bueno, los vehículos, cuántas motos, cuántos vehículos, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, ¿qué modelo? Para ver cuál es la tasa de renovación de los modelos. Claro. Y desde el punto de vista de los mecanismos de déficit habitacional. Se estima cerca de 3 millones de viviendas con déficit habitacional, que es más o menos equivalente a cerca del 20%. Algunos lo sitúan en cerca del 28%, otros el 18%. Si vos tomás el mapa mundial, con 1,7 billones de dólares resolvés el problema del déficit habitacional. Si vos tomás la carrera armamentista, sabés que 2,5 billones de dólares, o sea, que es 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial, es la carrera armamentista. Entonces vas a decir, ¿cómo en este mundo invertimos 2,5% del PIB en armas y no invertimos 1,7 para resolver el problema de vivienda? Una cosa de loco. O para resolver el problema. Lo interesante es que la inversión en armas es para pacificar problemas que algún loquito tiene porque no tiene el problema resuelto que se resolvería con la mitad de eso. Es exacto, pero a ver, la humanidad tiene que ir a un programa de desnuclearización, de agenda sobre el cambio climático, sobre esta resolución de los problemas de insatisfacción democrática. O sea, ahora, para que eso se resuelva, la única manera de resolver este problema es la injusticia social. Entonces, si tenemos un presidente que dice que la injusticia social es una estafa, entonces yo lo que digo es, la verdad es que es darle a cada quien lo que
merece en compensación. Entonces, la igualdad de oportunidades es clave. No todos nacieron en cuna de oro y no todos tuvieron una oportunidad. Entonces, no me digas que por una azarosa circunstancia de alguien que pueda llegar es lo mismo que garantizar igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Lo mismo que yo digo respecto a la educación. La educación es un problema que tiene que lograr tres cuestiones. Primero, identidad nacional. No se puede gobernar tendencias, creencias, actitudes y valores absolutamente contrapuestas o tan heterogéneas que tienen un problema de liderazgo. Segundo, necesitas cohesión social. La educación te da cohesión social. Y tercero, te da movilidad social ascendente, porque obviamente quien tiene mejor educación accede a mejor empleo, accede a mejor salario. Esa es claramente la movilidad social ascendente. Entonces, cuando digo, volviendo al esquema de configuración de restricciones, ¿cómo se resuelven las restricciones? Primero, con un programa integral desde el punto de vista macroeconómico, resolver la restricción externa y obviamente combatiendo la evasión fiscal, la elusión fiscal y ordenando claramente, organizando el sistema económico. Segundo, ¿cómo resolver los problemas de energía? Con los incentivos claramente para aumentar la oferta, bajar los costos y mejorar las cadenas de valor, desde el punto de vista de la integración de los procesos productivos. Tercero, ¿cómo resolver los problemas de infraestructura? Con una planificación estratégica de desarrollo a largo plazo, con mecanismos que te permitan trabajar el sector público y el sector privado interactuando para resolver el problema. Entonces, resolvés las tres restricciones. Una vez que vos resolvés estas tres restricciones, claramente vas a resolver tus problemas de reglas. O sea, nadie puede decir en el mundo que estas tres reglas que voy a decir ahora. Primero, la regla fiscal debe tender al equilibrio. La regla monetaria debe tender a la estabilidad. La regla cambiaria debe tender a la competitividad. ¿Qué significa esto traducido? Bueno, la regla fiscal significa que ingresos y erogaciones tienen que estar en equilibrio. La regla monetaria es que la tasa de inflación sea de un dígito. Y obviamente anual. Propendiendo, una relación que propendiendo a que sea una tasa comparable a nivel internacional. O sea, 2, 3%, 4%. O sea, a ver, el último dato de Estados Unidos estaba... antes estaba cercano a 4, ahora estás en una perspectiva cercana a 3, etcétera, digamos, pero la meta de inflación que yo tenía es el 2%, entonces está en una brecha entre 2 a 5% y ahí vas con mecanismos de convergencia siguiendo mes a mes. Pero bueno, lo que yo digo es, a ver, ¿cómo desarrollás este punto? Desarrollás este punto diciendo, ¿es bueno tener una tendencia al equilibrio fiscal? Claro. ¿Es bueno tener una estabilidad monetaria? Claro, nadie va a dudar. ¿Es bueno tener competitividad cambiaria? Es decir, que el precio de los bienes y servicios que vos puedas vender sean compatibles con tu productividad y que sean compatibles claramente con tu estructura de salario. Eso es lo que debería propender. Estaríamos todos de acuerdo. Vamos a los tres puntos finales. O sea, si resolviste los temas de restricciones y se resolvés los problemas de reglas, vas a ir a un problema de política, que tiene que ver con política industrial, con una política de empleos de buena calidad y una política de economías regionales. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Queremos ser un país industrial o no? Bueno, entonces yo diría que hay una masa crítica de pensamiento en la Argentina que sí, claramente debemos tener una política de desarrollo industrial. O sea, por ejemplo, una industrialización de determinado tipo de componentes que tienen que ver. A ver, ¿cuáles son los vectores para el crecimiento de la Argentina? Bueno, el vector de sector agropecuario, manufactura de origen agropecuario, claramente, no cabe la menor duda, pero eso también tiene que ver con una matriz de insumo y producto. Entonces, vos producís trigo, maíz, girasol, soja, producís carne, bovina, caprina, etcétera. Ahora, bien, todo eso también tiene que ver con una matriz de insumos para maquinarias, herramientas, tractores, fertilizantes, herbicidas, tecnología, drones, etcétera. O sea, tenés todo un modelo. ¿Es posible producir gran parte de la estructura de la matriz de insumo producto de componente local argentino? Claro que sí. Para lo cual, con más gas podés producir efectivamente fertilizantes, herbicidas, etcétera. Sí, claramente. Entonces ahí tenés una industria petroquímica vinculada efectivamente a un insumo energético clave. Entonces, todo eso, así funciona el desarrollo, o sea, lo mismo que la industria metalúrgica o metalmecánica, eso significa producir maquinarias y herramientas. Por ejemplo, te digo un caso muy concreto. Argentina es un país que produce entre 39 y 42 millones de hectáreas. Tiene cerca de 2.800 empresas, pool de siembra, productores, etcétera, integrados, que efectivamente más o menos trabaja el equivalente al 70% de tierras arrendadas, y obviamente esos 70% de tierras arrendadas son 2.800 empresas, grupos o pool o fondos de inversión
que a su vez trabajan un esquema promedio de 6.500 hectáreas, de 6.500 a 10.000 hectáreas. En promedio, eso no significa que existan alguien que pueda llegar a 200.000 hectáreas, otros 100.000, otros 65.000, pero te quiero decir, existe un proceso de productividad derivado de altísimos niveles de concentración. Ahora bien, lo que digo con esto es que vos tenés más o menos el equivalente a cerca de 200.000 tractores, o sea, son 194.000 a 200.000 tractores y herramientas, que son fumigadoras, máquinas, etcétera. Sembradoras. Entonces, es muy importante ver este tema de, que son 200.000 casi entre tractores nada más, y después el resto, otras herramientas que tienen que ver con fumigadoras, máquinas cosechadoras, son cerca de 300.000. Entonces, es importante ver, eso tiene componentes, desde cubiertas hasta distintos cubiertas. Sí, todas las pequeñas y medianas empresas que se van poniendo como proveedores que se van creando. Exacto. Por ejemplo, recuerdo ahora ARSAT, que pareció un sueño en 2013, y de repente los cientos de miles de microemprendedores y de pequeñas empresas que se crearon como proveedores, y ahora son, bueno, obviamente después esto cayó, pero es multiplicador. Es multiplicador, entonces vos tenés el tema de asociar claramente a un componente de manufactura de origen agropecuario, fíjate vos, todo lo que te dije, industria siderúrgica, industria metalúrgica, petroquímica, o sea, una multiplicidad de componentes que forman parte de la cadena de valor de la infraestructura de servicios y de la producción de bienes y servicios de esa matriz productiva de las manufacturas de origen agropecuario. Pero también tenés manufactura de origen industrial. O también tenés el tema de servicios basados en el conocimiento, que van desde la cultura, vas desde el cine, producción de películas, contenidos, etcétera, hasta un esquema que tiene que ver con producción de software, informática, comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate todo lo que hay, turismo, o sea, cultura, turismo, software, todo eso va en servicios basados en el conocimiento. Lo que significa energía, que van desde energía convencional a no convencional. Mirá que todo lo que tenés, energía solar, tenés energía hidrógeno verde, hidrógeno gris, hidrógeno azul, tenés energía eólica, energía nuclear, energía hidroeléctrica, o sea, tenés toda una capacidad de componentes importantísimos. Entonces, en una sociedad, en el mundo, digamos, ¿cuáles son los temas de dimensiones geopolíticas clave? Bueno, todo lo que son insumos difundidos, o sea, plástico, el tema acero, aluminio, etcétera, pero tenés claramente el tema de energía y alimento como vitales desde el punto de vista de la estructura de precio relativo. Y Argentina no solamente tiene autoabastecimiento, sino que exporta alimentos, y obviamente tiene hoy una tendencia a tener energía de muy buena calidad y también minería. Entonces vos, si tenés energía, si tenés minería estratégica, si tenés alimentos estratégicos, tenés servicios basados en el conocimiento y tenés, obviamente, la capacidad de generar vectores para el desarrollo, no tenés que tener dudas de tu perspectiva de crecimiento. Ahora, digo una cosa, esto es muy claro y bastante palpable. El punto es cómo se logra el nervio político por la legitimación para hacerlo, porque esto hubo, digamos, intentos. Yo puedo recordar el Ferrocarril de Guaitiquina, de Irigoyen, el proyecto bioceánico, la manera mercante, Nicaragua, Perón, pero son cuestiones, digamos, y una gran resistencia, digamos, que no parece, incluso hasta culturalmente, decía, no, si no tenés una vaca, no podés progresar. Pero no, la vaca más el campo, más la industria. Totalmente. Porque, digamos, ¿cómo romper ese cerco? O cuáles son los factores, a lo mejor, geopolíticos? Vos mostraste del siglo XIX en adelante a Gran Bretaña, pero digamos, ¿cómo esto está sucediendo? Yo creo que primero, creo que la política internacional de un país tiene que tener una combinación apropiada entre valores e intereses. Obviamente nosotros ascribimos a valores democráticos, derechos humanos, a respeto de la pluralidad, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que son valores fundamentales para el desenvolvimiento de la acción humana. Eso estoy absolutamente de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, también tenemos intereses estratégicos. Por ejemplo, Argentina ha reasignado a la invitación de BRICS. BRICS es claramente un espacio de carácter geopolítico muy importante, porque yo creo que en el mundo ha tenido distintos mecanismos transicionales, digamos. Primero, yo siempre cito que existen por lo menos 4 grandes puntos de inflexión en la historia de la humanidad también puedo plantear el Tratado de Utrecht, pero me parece que es importante visualizar el tema del Tratado de Viena en 1815, el Tratado de Berlín en 1878,
el Tratado de Versalles, 1919, y el Congreso de San Francisco, que dio origen claramente al sistema de Naciones Unidas a partir de 1947. En ese contexto, efectivamente, lo que creo que es muy importante recordar es que cuando se hizo el Congreso de San Francisco y la creación del sistema de Naciones Unidas, había 50 países. Hoy hay 194, 195, depende de cómo tomás el tema de los países adheridos, Vaticano, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que entendés es que en el 1815 se discutía claramente en la mesa el tema de la restauración monárquica. Y eso es lo que llevó a Carlos María de Ara a pedir el protectorado británico, claro, desesperado, pero entiendo, ¿no? Y ahí tuviste a von Metternich y también al Visconde de Casterlac, digamos, son dos hacedores de un esquema después de la invasión napoleónica, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo se plantea la restauración monárquica en un pacto también de no agresión en la misma Europa, digamos? En ese contexto es importante remarcar cómo después se van articulando los primeros estados, que van, o sea, los imperios pasan a estados, y a su vez todo el debate y la pulsión que significaba la Revolución Francesa de 1789, que también tuvo definitivamente el esquema de la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana en 1776, bueno, todos los procesos revolucionarios de la humanidad. ¿Por qué, digamos? Bueno, porque las sociedades feudales hasta las monarquías absolutas de origen divino van cambiando a través de la irrupción social. Entonces, los problemas de carácter social empiezan, porque se dan las corrientes, digamos, desde el iluminismo, el romanticismo, el positivismo, o sea, distintos mecanismos, el cambio del modelo teocéntrico al antropocéntrico. Sí, del Sacro Imperio Romano Germánico hasta Estado del siglo XVI es un proceso muy complejo. Proceso complejo. Cuando vos mirás desde el año, desde lo que se denomina antes o después de Cristo, del año 0, si vos tomás la historia de la humanidad hasta el año 1000, 500 millones de habitantes, hasta el año 1700, 1000 millones de habitantes. Después un crecimiento significativo, pero ahí también ya el punto de inflexión, los estados-ciudades, o sea, los estados feudales, estados-ciudades, después ya el desarrollo incipiente de la burguesía, los mecanismos de desarrollo de la humanidad van cambiando y obviamente el avance científico-tecnológico tiene un valor sustancialmente importante. Ahora bien, eso significa mayor proceso de urbanización, también de sociedades industriales más homogéneas, sociedades heterogéneas más desiguales. Y a partir de ahí tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos en la humanidad un problema de cambio climático que es inmanente a nuestra condición, insatisfacción democrática, tenemos peligro nuclear, tenemos un problema serio que tiene que ver con las desigualdades de carácter estructural en la sociedad. Entonces, claramente, cada tiempo requiere una visión distinta frente a este tema. Sí, ¿hemos tenido avances significativos desde el punto de vista tecnológico? Sí, pero también una concentración pavorosa. Entonces, cuando mirás los números, vos decís, cerca de 1.000 millones de personas tienen inseguridad alimentaria. Cerca de 30 países en el mundo tienen un serio problema de abastecimiento de agua potable. 1,7 millones cerca de 1.000 millones de personas tienen un problema de acceso a vivienda. Tenés cerca de 3.000 millones de personas que son pobres. Tenés 3.000 de un total de casi 8.300 millones de personas en el mundo. Tenés cerca de 4.500 millones de personas que trabajan, pero solamente 1.000, que son entre 1.000 a 1.500, que son empleos formales. Bueno, incluso la cuestión de los desplazados, que cuando después del 50 el ACNUR plantea y dice, bueno, de acá a un par de años agarramos, pasaron 70 años y se decuplicó la cantidad de gente desplazada, de la cual la mayoría son mujeres y niños. Exactamente, entonces ahí tenés, siempre depende del cálculo, tenés cerca de 130 millones de personas, entonces que son personas desplazadas, tenés problemas, conflictos. Hoy tenés 16 conflictos bélicos, con distintos grados de localización en el mundo. Y hoy tenés tensiones geopolíticas, no solamente la guerra de Ucrania-Rusia, tenés la tensión geopolítica en Medio Oriente, tenés claramente el tema de Irán-Israel, o sea, tenés serios problemas de clivaje político y de pulsión política, que es un tema a analizar. Entonces, digo, en este mundo de incertidumbre, con variables exógenas, endógenas, externas, internas, tenés serios problemas de análisis para lograr tus niveles de inserción para resolver el problema. Por eso, me parece que es interesante esto de desmalezar y decir, bueno, a ver, si tendríamos que concentrarnos en la Argentina? Y bueno, deberíamos concentrarnos un poco para finalizar el enfoque. Sería, a ver, primero, tenemos que focalizarnos en resolver 3 puntales clave que tienen que ver con construir la Quinta República,
tener una estabilidad macroeconómica a través de un sistema, un régimen monetario sólido y a su vez tener un enfoque multidimensional de la pobreza. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Y yo te diría que sí, porque todos anhelamos a tener un sistema institucional de buena calidad, aspiramos a tener estabilidad macroeconómica consistente a largo plazo y reducir claramente la pobreza y la desigualdad. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos primero por las reglas? Después por las políticas, primero por la política, después por la restricción, y yo diría, no, razonemos el tema. Si son 9 puntos, y estamos de acuerdo, porque, nadie en su sano juicio, yo creo que esto puede ser de izquierda, de derecha, de centro, puede ser terraplanista, lo que quieras, pero la verdad es que vos, si tenés que hacer un análisis, dirías, para administrar bien un país, la experiencia me indica que debería tener equilibrio fiscal, estabilidad monetaria, competitividad cambiaria, debería tener una red, una política industrial consistente con generación de una red de pequeñas y medianas empresas que generen empleo de buena calidad con buenos salarios, empleos de buena calidad y obviamente distribución espacial del ingreso, o sea, el desarrollo adecuado de las economías regionales. Eso me parece tan razonable. Y tan razonable. Ahora, muy bien. Entonces, empezamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Por dónde empezamos? Entonces, yo diría que la Argentina requiere resolver primero las restricciones. Entonces, tener un programa muy consistente desde el punto de vista macroeconómico para resolver la restricción externa, que tiene que ver con políticas que desestimulen la evasión y la elusión fiscal, tener un tema central que tienda efectivamente a un esquema de inserción macroeconómica de carácter internacional, pero con un nivel de acumulación de reservas que sea consistente y obviamente un programa que resuelva definitivamente y para siempre la restricción externa, o sea, la insuficiencia de la oferta de divisa en el mercado formal. Y la insuficiencia del mercado informal, o sea, los problemas de fuga de capitales. Al mismo tiempo que acumular reservas, evitar que existan fugas de estas características. La segunda cuestión es el tema de la restricción energética. ¿Hay una tendencia a que la restricción energética sea consistente en largo plazo? Bueno, yo creo que eso te va a dar reducción del precio de la energía internamente, tiene un efecto en la política de ingresos de la familia y un desarrollo para las pequeñas y medianas empresas y las empresas nacionales con agregación de valor para aumentar y diversificar las exportaciones. Con lo cual, eso estaríamos todos de acuerdo. Nadie puede estar en desacuerdo, salvo si los que creen es que la política energética tiene que favorecer una renta para empresas multinacionales o para pequeños sectores. Yo creo que esta es la discusión de Argentina. Bueno, primero, necesitamos resolver la restricción externa, pero terminar con la especulación financiera, los arrebatos y la fuga de capitales que benefician a una oligarquía. Listo, lo mismo con la política energética, que beneficia al pueblo, no a un pequeño grupo de empresas nacionales y multinacionales. Y lo mismo que el tema de infraestructura, un sistema que favorezca la integración nacional, el desarrollo estratégico de la economía y obviamente que genere empleo de buena calidad. Entonces, me parece que eso, en su sano juicio, puede generar discusión política, pero en la racionalidad nadie debería estar en desacuerdo. Yo creo que sí, eso es implacablemente racional y convincente, además elocuente. Y la pregunta es que queda dando vueltas y que vos lo señalaste al principio, porque esa discusión ya a fin del siglo XIX, por los 30 y 40, hubo voces y culturalmente hubo, que fue una capite diminutio, decir, no, nosotros no somos capaces, el eje financiero, apostamos, como dijo Rapaport, o el mismo Juan Jauretche, la riqueza infinita, esto no se acaba nunca. No, sí, lo que es material se acaba, hay que hacer otras cosas, que se puede incluir. Fue la idea de 1917, cuando las reacciones móviles de Irigoyen generó una pequeña intención de, pero esto es en contra del campo, y bueno, digamos, porque es increíble cómo esto que vos planteás con tanta claridad, digamos, el esquema racional de lo que está disponible, lo que se puede hacer, y esa lucha tensiona a través de ciertas ideas políticas que van encarnando culturas dominantes como que nos llevan a lo financiero más que a lo económico. Es un problema. No, por supuesto, pero aparte, hay racionalidad por parte de los que especuladores, porque ganan plata de una manera irracional. Nash. Pero claro, digo, esto es un tema central, si el equilibrio Nash en ese sentido es actores... Todos juegan solo que... Claro, exactamente, son temas de equilibrios dinámicos que claramente tienen que ver con la racionalidad de la maximización de cada actor. Ahora bien, lo que digo es, me parece que un tema central es, existe un juego de win-win en la Argentina, de juego win-win significa ganador-ganador,
ganador de las mayorías? Sí, claro, ahora, el problema central es entender este diseño, porque yo creo que nadie puede discutir que tener resueltas las restricciones te resuelve las reglas. Y si resolvés las restricciones y resolvés las reglas, tenés que resolver las políticas porque están todas unidas. Entonces, si vos tenés una política de desarrollo industrial con diversificación de tu matriz productiva, con base exportadora, claramente te va a ofertar más divisas para resolver los problemas de restricción externa. Pero a su vez te va a generar más empleo para aumentar la tasa de salario promedio. Pero a su vez, como la distribución de esas inversiones van a ser territorialmente extendida, te va a resolver las economías regionales. Como a su vez esto te va a generar más cantidad de mayor diversificación, te va a generar más oferta de divisas, que a su vez también te va a generar más recursos, que a su vez también generar mayor productividad del gasto, te va a generar sostenibilidad fiscal, que a su vez te va a generar menor inflación, porque vas a tener una mayor oferta de bienes y servicios. Claro. Entonces, cuando vos lograste eso, resolviste todos los temas y lo vas a ordenar. A ver, es cierto que no todos los problemas se pueden resolver pari passu o claro, de un modo rápido y eficaz, pero podés alinear la solución de los problemas con un gran nivel de consenso. Entonces, ahí es donde, se surgen nuevos criterios interpretativos. O sea, la democracia consensualista puede funcionar y la verdad es que debería funcionar. Ahora, en la Argentina es una cuestión difícil, porque como los polos opositores son tan claros, vos tenés una porción que te dice sí, que es posible, y otra porción que dice no, esto es absolutamente imposible. Entonces, construir, yo siempre digo que me tocó 2 veces ser jefe de gabinete de ministros del país, en un gobierno de coalición, en una crisis estructural como fue 2002, en donde efectivamente uno podía ir al Congreso de la Nación de una manera razonable. Ahora, después, en el 2013, 2014, claramente una mayor polarización en donde ibas al Congreso a un sistema de disputa política. Parece que como está el infierno ahí, todos son un poquito más buenos, claro, ¿no? Por eso es como el que se convierte frente a la muerte, empieza a creer en Dios. Por eso, creo que es interesante pensar, todo esto se discute con racionalidad, porque al final de cuentas, hoy hay muchas corrientes que debaten este tema del populismo, por izquierda, por derecha, desde la CLO, Chantal Mouffe, María Esperanza Casulo, Rosan Balón, o sea, distintos enfoques académicos. Tenés democracia, contrademocracia, tenés Lafort, tenés todos los autores habidos y por haber, en teoría política, y también en política comparada. Ahora, el problema central es, cómo entender un modelo que te lleve efectivamente a situaciones, digamos. Todas las sociedades presentan las características de la conflictividad, del antagonismo. ¿Viste? Que en general ahí también tenés una disquisición kantiana respecto al antagonismo, porque el antagonismo es diferente a la contradicción, porque la contradicción es de carácter más bien conceptual, y desde el punto de la perspectiva de los opuestos reales es con una perspectiva ontológica. Entonces, el populismo tiene todo un nivel de detalle muy interesante y muy sintético, que es el tema siguiente. Antes, la democracia de partidos era representativa de la democracia de masa, después la democracia de partidos, tenía una configuración política distinta a lo que hoy existe. O sea, hoy el partido, si bien es una herramienta electoral, si bien tiene una incidencia estratégica desde el punto de vista de los acuerdos parlamentarios, el partido está inmerso dentro de un liderazgo determinado. O sea, el líder es más importante que el partido. O sea, la democracia de partido pasó a un esquema de democracia revisitada, como dice Manan, y eso tiene que ver también con todo un nuevo enfoque desde el punto de vista teórico. Entonces, hay que pensar que a sociedades más heterogéneas las demandas democráticas son muchas, esas demandas democráticas se vuelven populares, esas demandas populares tienen que ser interpretadas por un liderazgo político, y ese liderazgo político muchas veces agudiza las contradicciones. Lo que queda claro es entonces que la salida nunca es por el dogmatismo, sino por un pensamiento crítico. Así digamos es. Que este es el punto. Y claramente, porque trazás lo que se denominaría, digamos, el significante vacío y el flotante, o sea, líneas de división de la frontera. Pero esas líneas de división pueden ser más oblicuas, más difusas. Esto depende de
lo contingente y lo dinámico. O sea, las sociedades cambian, la contingencia y la dinámica de los cambios sociales hay que interpretarlo como tal. O sea, no se puede elaborar una teoría de carácter permanente sin entender la dinámica. Digamos, advertir que los conflictos son estimulantes justamente para buscar las superaciones. Y que son inmanentes a una sociedad desigual. Es ontológico, y son exactamente. inmanentes a una sociedad desigual. Por eso vale la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, digamos, el ser en tanto ser. Bueno, Jorge, la verdad que muchísimas gracias por esta capacidad de síntesis de problemas tan complejos y tan diversos. Así que, bueno, esperemos no haber dejado más confusión de lo que había, pero... Bueno, por lo menos la incertidumbre es una... Pero eso es importante. En todo caso, son siempre más importantes las preguntas que las respuestas. Sí, porque digamos la dogmática y las respuestas son aquietantes. Así es. Muchas gracias, Jorge. No, gracias.